Hola, soy Lucía, bienvenidos a mi canal y hoy día quiero hacer el tag titulado Conoce al lector de fantasía. Encontré este tag y me pareció bastante divertido y bastante pertinente, ya que yo soy una ávida lectora del género de fantasía, así que nada, me quiero divertir un rato y espero que con este video ustedes puedan conocer un poco más mis gustos sobre este género. La primera pregunta es ¿cómo empezaste a leer fantasía? La verdad que yo creo que siempre he leído fantasía, incluso el primer libro que leí sola fue fantasía, porque mi papá es un ávido lector y desde chiquita me inculcó el hábito de leer todas las noches, así que nos sentábamos en la cama, él a mi costado y me leía Narnia, me leía Cornelia Funke, me leía Tolkien, todo ese tipo de libros clásicos de fantasía. Sin embargo, en un momento dejé de leer fantasía y no fue porque le perdiera el gusto o porque me dejó de gustar el género, sino porque de verdad creía que ya había leído todo lo que había por leer. Porque en ese tiempo yo no estaba en ninguna de las comunidades online como Reddit o como Twitter o como YouTube, entonces no sabía que el mundo de la fantasía era mucho más grande de lo que yo creía, y yo creía que la única fantasía que había era la que había en las librerías de la ciudad donde vivía, en Lima, en Perú. Y la verdad que la selección de libros de fantasía que había en las librerías y en las bibliotecas de mi colegio, por ejemplo, era bastante escasa. Y recién hace 2 años, más o menos, encontré la comunidad de BookTube en YouTube, encontré subreddits en Reddit sobre fantasía, donde podías pedir recomendaciones, y me di cuenta de que me faltaba mucho por leer. Y si tuviera que nombrar al autor que volvió a generar en mí esta sed por la fantasía, tendría que ser Brandon Sanderson, y en realidad la trilogía de la primera era de Nacidos de la Bruma, que en general hizo que volviera a interesarme por el género y que volviera a empezar a buscar nuevas cosas que leer. La segunda pregunta es, si pudiera ser un héroe / heroína de una historia de fantasía, ¿quién sería el autor o la autora de la historia y cuál sería un elemento del género que quisieras que incorporara? Esto es un poco difícil porque mi primer reflejo fue inmediatamente decir Brandon Sanderson, pero cuando lo pienso mejor me doy cuenta que la mayoría de sus protagonistas tienden a sufrir bastante, así que creo que diría Cornelia Funke. Cornelia Funke es la autora de fantasía de mi infancia, su saga de Tinta es una de mis sagas favoritas de fantasía de toda la vida, y siento que escribe relaciones entre personajes muy bien y en general genera este sentimiento de magia y de aventura en sus novelas que yo aprecio un montón y que es una de las cosas que más me gusta sobre la fantasía. Así que Cornelia Funke sería mi elección para que escribiera una historia de fantasía donde yo soy la protagonista. Y definitivamente el elemento que me encantaría que incorporara sería el de este acompañante animal, es decir, tener por ejemplo un familiar, un perro, un gato con el que pueda conectarme mentalmente y podamos compartir pensamientos, o que simplemente pueda entender a los animales y a mi mascota. Eso sería increíble. Es lo que sueño el día a día, poder hablar con mi perrita y entenderla y decirle cuánto la amo y que me entienda y no se escape de mí. Pero bueno. Tercera pregunta es, una novela de fantasía que has leído este año que quieres que más gente lea. Y esto es un poco difícil porque el año recién empieza, ni siquiera ha terminado enero cuando estoy grabando este video, aunque ya casi, pero creo que si tuviera que decidir sería la saga de The Dresden Files, los libros de Harry Dresden. Empecé a leer The Dresden Files este año y la verdad que me están encantando. Hasta ahora he leído 3 libros y la verdad es que si todavía no me he terminado la saga o no estoy un poco más avanzada es simplemente porque estoy intentando mantener mis impulsos bajo control y no leerme la saga entera de un tirón para que me dure un poco más y poder disfrutar más de esta saga. No diría que la saga es poco conocida o infravalorada, pero por lo menos en los círculos en los que yo me muevo no veo que mucha gente haga referencia a la saga, y siento que si te gusta la fantasía urbana y un personaje carismático y divertido, tienes que darle una oportunidad a The Dresden Files y al primer libro de Harry Dresden. La cuarta pregunta es, ¿cuál es tu subgénero favorito de fantasía y qué subgénero no lees mucho? Definitivamente mi subgénero favorito de fantasía es la fantasía urbana. No sé, hay algo que me fascina de la combinación de nuestro mundo moderno, tecnológico, cuando lo combinas con elementos supernaturales, paranormales, mágicos, fantásticos, que me encanta. Y me encantan siempre las situaciones absurdas en las que se meten los protagonistas cuando tienen que intentar lidiar con un monstruo que está acechando, por ejemplo, una ciudad metropolitana, y tienen que a la misma vez intentar evitar un desastre sin que todo el mundo se dé cuenta que la magia es real. Un subgénero que no leo mucho creo que sería la fantasía romántica o la fantasía erótica. La verdad que yo no soy muy fan de los libros que ponen el romance, la relación entre 2 personajes como tema principal. Me gusta shippear un montón, pero también siento que lo disfruto más cuando tienes la libertad de shippear a todos los personajes con cualquier otro personaje si no estás restringido por el canon del libro. Así que siento que una novela romántica no me daría esa flexibilidad y esa creatividad.
Siguiente pregunta es: ¿un autor o autora de fantasía del que leerías todo, absolutamente todo? Siento que otra vez mi respuesta instintiva es decir Brandon Sanderson, porque adoro absolutamente todo lo que él ha escrito sobre el Cosmere, pero cuando lo pienso mejor me doy cuenta de que no me interesa mucho leer las cosas que ha escrito fuera del Cosmere, es decir, no me interesa mucho esta saga YA que tiene de ciencia ficción, ni los libros middle grade que tiene de, creo que, fantasía urbana. Así que mi respuesta tendría que ser o Cornelia Funke, que como digo es una de mis autoras favoritas de toda la vida y de verdad leo cualquier cosa que esa mujer ha escrito, así como también Neil Gaiman, que es uno de mis autores favoritos de fantasía. Creo que he leído todo lo que ha escrito excepto Sandman, porque no tengo las novelas gráficas y no tengo dónde leerlas, pero me muero de ganas de leerlas y sé que está saliendo un show pronto en Netflix, así que incluso tengo más ganas y estoy muy emocionada de ver el show, pero también me gustaría poder leer las novelas gráficas antes, así que voy a intentar encontrar alguna manera de leerlas. Y como digo, de Neil Gaiman leo hasta sus ensayos y leo todos sus tweets, así que diría que de él leo todo lo que escribe. Siguiente pregunta es: ¿cómo encuentras recomendaciones de fantasía? Tengo dos maneras principales de encontrar recomendaciones de fantasía. Una es, creo que obviamente, la comunidad Booktube en YouTube. Sigo a bastantes booktubers y la mayoría de nuevos libros que elijo tienden a venir de sus recomendaciones. Y también tiendo a sacar bastantes recomendaciones de Reddit, ya sea del subreddit de fantasy o de Suggest Me a Book, que me parecen bastante útiles porque puedes simplemente poner una pregunta como: me gustó tal libro, ¿qué me recomendarías? O estos son mis 3 libros favoritos de toda la vida, ¿qué me recomendarías ahora? Así que diría que Booktube y Reddit son los dos lugares donde saco más recomendaciones. Siguiente pregunta es: un próximo lanzamiento que te entusiasma. Sin duda alguna la respuesta es el último libro de la trilogía de los Huesos Verdes de Fonda Lee, Legado de Jade. Le tengo mucha fe a este libro en especial porque me parece que la secuela es mejor que el primer libro, cosa que ya me parecía imposible hacer, así que le tengo altas expectativas al tercer libro. Y nada, quiero ver cómo se desarrolla el final y dónde acaban los personajes de los cuales me he encariñado tanto. Otro lanzamiento que me tiene muy entusiasmada, que lamentablemente no va a salir este año, sino el próximo creo, es el último libro en la segunda era de Nacidos de la Bruma de Brandon Sanderson. Me ha gustado mucho la segunda era y no puedo esperar a ver el final y ver qué pasa y cómo el mundo de Scadrial se desarrolla un poco más y ver cómo la verdad esto empieza a impactar el universo literario del Cosmere. Siguiente pregunta es: un prejuicio que la gente tiene sobre la fantasía que te gustaría refutar. La verdad que siento que en general hay bastantes prejuicios sobre la fantasía, por lo menos en los círculos en los que yo me desenvuelvo, pero siento que el que más me molesta actualmente es creencia general que la fantasía es solo escapismo y que la fantasía como género no puede tocar temas de comentario social, no puede tocar temas profundos e importantes. Me parece que esto es una tontería. La fantasía es completamente capaz de tocar temas importantes, es completamente capaz de analizar, discutir y profundizar temas humanos e existenciales, y me fastidia un montón cuando la gente dice que solo leo fantasía porque quiero escapar del mundo real, que obviamente también es una razón por la cual la gente lee fantasía y por la cual yo leo fantasía, y no tiene nada de malo querer escaparse un rato del mundo real, pero honestamente me frustra un montón cuando la gente critica la fantasía y dice que es menos valiosa porque no puede tocar temas serios. Siguiente pregunta, y ya casi estamos terminando, es 3 recomendaciones para empezar a leer fantasía para alguien que nunca ha leído el género antes. Honestamente siento que esta es una pregunta bastante difícil, pues cuando yo recomiendo libros tiendo primero a preguntarle a la persona qué le interesa, qué le gusta leer, cuáles son sus géneros favoritos, porque siento que las recomendaciones en general tienen que ser bastante personalizadas y dirigirse al gusto personal y subjetivo de la persona con la que estás hablando. Pero si tuviera que generalizar, diría que la saga de Tinta de Cornelia Funke es una muy buena opción, puesto que es bastante fácil de leer y además siento que captura este sentimiento de magia y de aventura que caracteriza a la fantasía, y es una fantasía bastante clásica y fácil de leer. Otra recomendación sería Polvo de Estrellas, más conocido como Stardust, de Neil Gaiman, que es uno de mis libros de fantasía favorito. Es todo un viaje ese libro. Cuando lo empiezas a leer crees que estás leyendo un cuento de hadas cliché y estereotípico, y después se abre un mundo lleno de comedia, lleno de absurdismo, pero que también tiene un corazón bastante tierno y un corazón bastante cálido. Siento que ese libro funcionaría muy bien para introducir a alguien a la fantasía porque usa estereotipos, clichés y arquetipos de la fantasía, pero al mismo tiempo lo hace con
una perspectiva y un ángulo un poco nuevo, un poco original. Por último, creo que recomendaría El aliento de los dioses de Brandon Sanderson para mostrarle a alguien que no sabe qué es la fantasía, cómo funciona ahora la fantasía moderna. Es decir, un sistema de magia un poco más estricto, con un interés más profundo en los personajes y en su mundo interno. Y en general siento que el concepto del aliento de los dioses es bastante interesante y se lee bastante rápido. Y finalmente, la última pregunta es un creador o una creadora de contenido de fantasía que quisieras recomendar. Y creo que definitivamente tendría que ser el canal de YouTube Tanaland, que he descubierto hace poco. Hace una mezcla de crítica literaria y recomendaciones de fantasía, también habla de anime y lo hace todo con una mezcla de animaciones y una muy buena edición de videos. Y en general siento que he encontrado una persona que piensa un poco como yo, que le gusta no solo hablar sobre libros y animes e historias en general, pero también sobre la metodología y las cosas un poco más académicas que van detrás de estas cosas, que es algo que a mí me encanta hacer. Así que definitivamente les diría que lo chequen si les gusta el anime, la fantasía y aprender un poco más sobre literatura en general. Es perfecta para eso. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video, que hayan llegado a conocerme un poco mejor. Si alguien quiere hacer ese tag, bienvenidos sean. A mí no me tagueó nadie, simplemente decidí hacerlo porque me pareció interesante. Así que, como digo, sean bienvenidos a hacerlo. Me encantaría ver sus respuestas, las pueden dejar en los comentarios o hacer un propio video y dejarme un link para que lo chequee. Muchas gracias por ver si has llegado hasta acá y como siempre, muy feliz lectura.